¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta sesión del ciclo de conferencias La ciudad y la pandemia. En esta parte del ciclo, este tercer ciclo de conferencias dedicado a las personas vulnerables y vulneradas, el cual es un tema que preocupa fuertemente, no solamente dentro de la universidad, sino a nivel mundial. Y para tratar este tema, tenemos el honor de contar con nosotros la visita de la doctora Tamara Martínez Ruiz. Ella es actualmente directora de la Comisión de Género, en especial de Género en la universidad, y la reflexión que va a ser hoy con nosotros la ha titulado Desafíos y alternativas universitarias para la igualdad de género. Déjenme decirles que Tamara es originalmente psicóloga, tiene grado de licenciatura en psicología y una maestría y doctorado en antropología social por el CIESAS. Ha participado en numerosos proyectos con relación a su tema de investigación, tiene una trayectoria académica de más de 15 años estudiando, reflexionando, proponiendo, haciendo propuestas sobre ese tema, porque aquí nos hemos propuesto difundir las reflexiones que van con una actitud propositiva a superar los problemas que tenemos. Ella ha participado dirigiendo muchos de estos 14 proyectos de investigación y sus líneas de trabajo son las que tienen que ver precisamente con estos temas, desde violencia y el uso del espacio público, el tema de las identidades, construcción de los imaginarios sociales, que como ustedes saben es uno de los temas más recientes de vanguardia dentro de las ciencias sociales, que nos han ayudado a superar ese largo lapso de tiempo en donde la investigación se concebía como una serie de datos fríos sobre los hechos. Esta línea de investigación que Tamara ha cultivado se preocupa mucho más por quienes viven estos problemas, pues quienes están inmersos en esos procesos de violencia. Por supuesto, esto lo pone en un contexto de la vida cultural, de la familia, del género, en este caso de nuestro país, porque es necesario colocar todas estas reflexiones en un contexto mucho más amplio. Y sí, queremos transformarla en nuestra vida cultural, queremos transformar nuestra vida cotidiana, y para eso es necesario trabajar todavía mucho más. Ella ha tenido proyectos de investigación muy destacados, como el proyecto que se llamó Caleidoscopio Migratorio, un diagnóstico de la situación migratoria en el estado de Michoacán desde distintas perspectivas disciplinarias. Y ese es otro mérito del trabajo de Tamara. Todos estamos conscientes que ya actualmente ninguna, o muy pocas, o no, bueno, creo que podemos decir que ninguna investigación es suficientemente rica si no parte de una plataforma interdisciplinaria. Esto ya prácticamente es un consenso, no solo dentro del sector académico, sino también está permeando en sectores directivos, lo cual es un gran avance también. Este proyecto lo dirigió ella en la Universidad Nicolaita y fue un proyecto financiado por el CONACYT y por COECYT, que es supongo el grupo, el organismo financiador de becas en el Estado. También asesoró el documental Los que se quedan, que es un trabajo que fue dirigido por Juan Carlos Rulfo y Carlos Hagerman, que ha tenido múltiples premios, y eso nuevamente es motivo de satisfacción. Tamara, muchas gracias por compartir con nosotros estas experiencias que has tenido, porque a final de cuentas el personal de investigación de la UNAM tiene ese gran privilegio de poder estar cerca de los proyectos que más nos aquejan. Tamara también, por supuesto, dedica buena parte de sus esfuerzos a la docencia. Fue profesora investigadora de la Facultad de Psicología en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, y actualmente dicta cursos en la Licenciatura de Estudios Sociales y Gestión Local,
en la ENES Morelia de la UNAM, pero también imparte cursos en el programa de MADEMS, de la UNAM, que como ustedes saben es una maestría dedicada a la docencia a nivel superior, la educación superior, y también en otros posgrados de la UNAM, incluyendo, me dices, el de geografía. ¿Sí? ¿Fue así? ¿Es eso? Sí, ok. así es. Muchas gracias. Bueno, ella ha publicado todo esto que les estoy diciendo, lo tiene publicado hacia quienes se interesen por su trabajo. Tiene más de 25 publicaciones entre artículos, capítulos de libros especializados, y ella es autora de 4 de ellos. En términos de su trabajo directivo, ella fue directora de la ENES Morelia, la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en Morelia, en la sede de Morelia, y actualmente es la titular de la nueva Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Y por supuesto, ustedes podemos entender que tan merecida y tan brillante trayectoria, pues le ha merecido varias distinciones, entre ellas el haber recibido el premio Fray Bernardino de Sahagún, otorgado por el INAH a la mejor tesis de maestría de 2003, y actualmente reconocida como como investigadora nacional por el CONACYT. Tamara, pues nuevamente, muchas gracias por tu generosidad en compartir con nosotros tus conocimientos, tus experiencias, y estamos atentos a lo que nos presentes. Muchas gracias, Javier, por la invitación y por el espacio para poder tener con todas y todos ustedes una, esperemos, rica conversación. Entonces, el día de hoy, pues, por ahí tienen mi presentación, traigo una presentación PowerPoint. El día de hoy les voy a hablar sobre los desafíos y alternativas de la universidad para lograr la igualdad de género. Empezamos, y la pueden poner ustedes o la compartimos en pantalla. Gracias, Diego. Muy bien. Gracias, Diego. La que sigue, por favor. Pues vemos que la desigualdad de género es una situación que históricamente ha lastimado a las comunidades en todas las culturas, de alguna forma, sobre todo las culturas occidentales, y ha ido marcando de acuerdo por el orden androcéntrico, es decir, en una relación dicotómica de 2 géneros, hombres y mujeres, en donde el ser hombre ha implicado o ha tenido implicaciones culturales y sociales y, por supuesto, políticas de poder sobre, no solo sobre las mujeres, sino sobre todos los ámbitos de la vida humana, y como parte de también con respecto a otro género en la vida humana, que son las mujeres. Y en ese sentido, bueno, pues es que se ha ido incrementando esta desigualdad de género, a pesar de los enormes esfuerzos que, por supuesto, la misma humanidad, las mismas mujeres, a lo largo de varios procesos y momentos históricos de la vida humana, han logrado, pues, ir luchando para poder disminuir esas brechas y esas desigualdades entre los géneros. Sin embargo, bueno, pues como ustedes lo ven en el día a día, pues esto no ha sucedido en haber logrado ya finalmente una igualdad y poder platicar en otros contextos si no tuviéramos que estar hablando de las desigualdades que finalmente continúan. Y todavía estas desigualdades de facto se agravan en función de otros factores que también atraviesan a las personas, hombres, mujeres, y son factores como la edad. No es lo mismo ser hombre o mujer de infancia, juventud, etcétera, etcétera, ¿no? La raza, por supuesto, la pertenencia étnica, la orientación sexual, los niveles socioeconómicos, por ejemplo, que también van marchando a la par del género y a la par de las mujeres, particularmente si hablamos de género femenino, género mujer, van cruzando estas otras desigualdades que van marcando la exclusión y la discriminación en situaciones, en todos los ámbitos de la vida cotidiana. La que sigue, por favor. No en balde, pues se han hecho ya grandes esfuerzos internacionales, están los marcos normativos internacionales
está la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, que han permitido normativizar y luchar, hacer estas normas internacionales donde México participa y que han permitido presionar e impulsar a los estados-nación a que se logre generar distintas estrategias para poder lograr una vida más igualitaria. Es a lo que se le llama igualdad sustantiva, que son varias vías de trabajo, varias vías de apertura para poder lograr este camino hacia la igualdad. Y bueno, particularmente las universidades nos enfocamos también pues a implementar estas vías a favor de la igualdad desde las estrategias principalmente educativas y reflexivas. La que sigue, por favor. Causas de esta desigualdad hoy día, las más características de lo que, si podríamos hablar del movimiento feminista y del movimiento de las mujeres como un movimiento y como una situación actual, problemática, nacional e internacional y por supuesto universitaria, las causas principales es que en México particularmente ha habido un aumento extremo de la violencia contra las mujeres, que van, y me voy a ir hasta el último punto que tenemos aquí, que es el feminicidio. Se han incrementado los feminicidios de forma extrema y no han parado en ese incremento, a pesar de la serie de políticas públicas que se han llevado a cabo a nivel normativo. Este tema del feminicidio no para, sino todo lo contrario, se incrementa en los distintos estados de la República Mexicana. Sin embargo, no nada más tenemos que hablar de ese tipo de violencia, que por supuesto es un extremo, sino que tenemos desde el otro extremo también manifestaciones, si lo quieren poner o si lo ponemos, es mínimas de violencia, como puede ser el acoso, que se puede interpretar como actos de galantería, o el abuso, que se puede interpretar como estas formas culturales en donde se transmiten desigualdades de género. Por ejemplo, los lenguajes sexistas, o por ejemplo, las explicaciones a las mujeres, o por ejemplo, la invisibilización a las mujeres ante ciertas opiniones que puedan ellas tomar y que no se tomen en cuenta simplemente porque hay un género o una subjetividad atravesada y que es mujer. Es todos esos tipos de cuestiones. Bueno, se habla también de los hostigamientos, el mirar lascivamente o el expresarse o dirigirse o interaccionar con las mujeres de forma lasciva, de forma sexual o erótica, sin consentimiento. El sexting es la publicación de fotografías de los cuerpos sin el consentimiento de las mujeres. La violación, hasta la violencia económica, violencia patrimonial, violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, hasta llegar al feminicidio. Entonces, es un abanico de causas de violencia contra las mujeres que están en el día a día, que han estado en el día a día, y lo peor todavía es que han incrementado. Entonces, a raíz de toda esta causa, llega un momento, la que sigue, por favor, es que en los distintos momentos de la violencia aparecen, hay distintos espacios donde se lleva a cabo esta violencia y donde se da esta violencia. Está, por supuesto, el primer lugar están en los hogares, y como ahora lo hemos visto en la pandemia, también el tipo de violencia doméstica contra las mujeres ha tenido un incremento muy fuerte, y bueno, este es el primer espacio. El segundo espacio donde se vive y se manifiesta esta violencia de género es en el espacio público. Justamente, bueno, estamos aquí en el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, y creo que este es un tema que también es muy interesante, los espacios en donde ocurren las violencias. Este segundo espacio están en las calles, en los parques, en el transporte público. El tercero son en los espacios laborales, en las relaciones de poder, en las disparidades o en las brechas de género que hay en la ocupación de los espacios, o inclusive los mismos acosos y abusos. Y por supuesto, en los espacios escolares es la cuarta lugar donde se manifiestan amplias expresiones de violencia. Y bueno, pues la universidad
Es un espacio que no está exento de esta situación. Y además lo que es muy interesante en la universidad, y particularmente, bueno, la universidad pública, pero toda la universidad, es que por un lado se reproduce las causas de violencia y al mismo tiempo las cuestiona y es emancipadora ante esta situación. La que sigue, por favor. Todo esto genera un alto a la extrema violencia contra las mujeres, un extremo de una manifestación colectiva, es decir, cero tolerancia a cualquier tipo de violencia. Por supuesto, el feminicidio es la causa que dicen un ya basta. Sin embargo, ahorita es un cero tolerancia, y eso lo dice el movimiento, no lo dice Tamara, es cero tolerancia a la violencia. Y por supuesto es una manifestación muy clara, una expresión muy clara en contra de la impunidad del tratamiento de delitos de género. Y por supuesto también hay una parte que está este movimiento en contra de grupos de mujeres, de hombres, perdón, que además han manifestado su animadversión a las mujeres empoderadas y a las mujeres que están expresando y que han se ha provocado, producido una animadversión contra estas mujeres. Bueno, pues este grupo, estos movimientos también están en contra de esta animadversión en los hombres. La que sigue, por favor. Como características, si podemos pensar en un movimiento que desde mi punto de vista llegó para quedarse, es un movimiento, sí, claro, internacional. Es un movimiento que en México particularmente se detona brutalmente por, insisto, la violencia extrema, y que por supuesto los espacios como la universidad, el hogar, el espacio público, las escuelas, pues son los lugares en donde se reproducen y donde también se tienen y se empiezan a manifestar estos movimientos como formas emancipatorias de cambio y de transformación. ¿Qué caracteriza? Pues por un lado el ímpetu y el enojo superan el discurso, cualquier discurso. No se busca hablar, se busca actuar, se busca un ya basta. Se expresan en vistosas pintas sobre los monumentos, intervenciones que pueden o no ser artísticas, que son pintadas o son inclusive vulneradas con destrozos, por ejemplo, sobre monumentos y sitios patrimoniales que además marcan una característica y una historicidad androcentrista, es decir, construida desde la visión de lo masculino. Una incompatibilidad también se muestra en estos con las buenas formas y el comportamiento cívico, es decir, ¿qué significa buenas formas? Ellas cuestionan todas estas serie de prerrogativas que se han instaurado a lo largo de la historia, es decir, una buena mujer se tiene que comportar de esta forma y no de esta. Bueno, esto es una incompatibilidad absoluta y es un rechazo a ello. Estos dos elementos a grandes rasgos, y me disculpo por ser tan simple, porque es mucho más complejo, pero estas dos cosas han conseguido, por un lado, impactar de forma interesantísima y necesarísima a la opinión pública, y lo hemos visto a lo largo de los meses anteriores y lo seguimos viendo día a día en cómo se impacta y cómo todos los días hay un tema de género. Ha permitido poner sobre la agenda política nacional e internacional la temática de la desigualdad y, por supuesto, la propuesta de decir, necesitamos un cambio, se necesita una transformación ideológica, se necesita una transformación mundial de comportamientos culturales urgentemente para disminuir la violencia. Y no nada más disminuir, erradicar. Ha hecho llamar toda esta situación a las autoridades y ha causado tal estruendo que ha permitido cambios en muchos órdenes normativos, sociales, institucionales, como a continuación se los voy a platicar. La que sigue, las características del movimiento, pues tienen un lenguaje propio, creo que vale mucho la pena decir, las redes sociales son fundamentales en este movimiento, todo ocurre en la virtualidad y muy interesante además, hoy con la pandemia, pues se ha exacerbado de una forma mucho más fuerte en el trabajo de las redes sociales, pero además es algo muy característico del movimiento. Por supuesto, es directo y confrontativo también, como les comentaba, no es pregunta, no es permiso, es una situación que se da y punto, y lo aceptas o no lo aceptes. La violencia es un vehículo para lograr comunicar cosas
y lograr sacar molestia y sacar emociones. Entonces, la violencia también se caracteriza en este movimiento como un vehículo de sacar enojo, de mostrar el empoderamiento de las mujeres, busca la transformación, se ve la no apertura a diálogos y sobre todo algo muy interesante que me parece vale la pena destacar es el trabajo de autogestión y de nuevas prácticas. Es esta propuesta en lo colectivo, en la sororidad y en lo colectivo, estas nuevas formas de nombrar el mundo, estas nuevas formas de practicar la vida cotidiana, de practicar la vida pública y también la privada. Y donde, por supuesto, el espacio juega un papel fundamental en este quehacer. La que sigue. Pues las universidades son un espacio público, un espacio que existe en la vida cultural nacional, y nos ha quedado claro que las universidades también son espacios donde se reproducen las desigualdades. No son entes blindados ni esferas de ámbitos o espacios blindados en donde uno entra y pareciera que no existe la desigualdad. Se reproducen en el día a día. Recuerden que somos sujetos atravesados por una cultura y somos sujetos atravesados por un género o algún género, y en ese sentido reproducimos y nuestra subjetividad está al servicio y en interrelación para relacionarnos con el mundo y con esos sujetos. Y en ese sentido, pues, estas violencias también se reproducen en las universidades y en los espacios, en las aulas, ¿no? En donde las relaciones de género establecidas desde hogares, desde cultura, desde historias, pues aparecen allí y florecen allí. Sin embargo, no debemos olvidar, bueno, pues que la seguridad ocurre en el contexto universitario, también vulnera el derecho a la educación. Y si la seguridad en las aulas no es una garantía y en las relaciones que se generan dentro de su campus, tampoco es posible hablar de un derecho integral cumplido. En la UNAM, pues por supuesto, como todos sabemos, no está exenta, al contrario, sus aulas, sus espacios, su comunidad y sobre todo las mujeres estudiantes encabezan este cambio nacional y este cambio mundial. Por un lado se vive la desigualdad y por otro lado también es un lugar de emancipación para hacerlo, de transformación. Tan simple, bueno, no tan simple, pero comentarles brevemente la que sigue, por favor. Paros y pliegos, hay un conteo que hizo esta coordinación recién en su creación, que fue en el mes de marzo, y contabilizamos 32 pliegos petitorios con 350 demandas. En general y a grandes rasgos, estos pliegos petitorios giran en torno a hacer frente a la violencia de género en la universidad a partir de la construcción de procesos efectivos de prevención, atención, investigación, seguimiento, acompañamiento a víctimas, sanciones, reparaciones de daño, construcción de nuevas formas de tejido social y desde una demanda de la igualdad de género. La que sigue, por favor. Dividimos estos pliegos petitorios para poder hacer este análisis en 5 ejes, ya se los comentaba, pero a grandes rasgos se los digo. Buscan, por un lado, hay demandas sobre la normatividad para la atención, la sanción y prevención de la violencia de género. Por otro lado, están las demandas hacia las estructuras y personal especializado para la atención de violencia de género. Por otro lado, sobre procedimientos de atención a violencia de género. Por otro lado, estrategias para la prevención de la violencia de género. Y por otro lado, el trabajo con las comunidades para lograr erradicar la violencia de género. Como ustedes se dan cuenta, en estos pliegos, que no son todos, pero tomamos en cuenta solo los que tienen la demanda de género y de violencia, es el tema de la violencia de género lo que está sobre la mesa. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí comienza un poco, ¿por qué el espacio? Porque el espacio es parte de este juego y de este quehacer en el movimiento y en las demandas de las mujeres en general. Y es que el espacio, desde el feminismo, hay una reflexión frente al espacio público y el espacio privado. Los espacios públicos estaban caracterizados más hacia los hombres como una forma de manejar y de apropiarse del espacio, y los espacios privados estaban caracterizados para las mujeres. Eran las mujeres las que se tienen que quedar en la atención
de la vida privada y de la familia y del hogar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por un lado se ve hoy día que los espacios es una forma, el espacio público entonces, ante este inicio, es una forma de apropiación de los espacios que plasman lo que les decía, ¿no? Plasman lo que la rabia, el hartazgo, el empoderamiento, la colectividad, las prácticas distintas, son los sitios de pertenencia colectiva susceptibles a ser resignificados. La que sigue, por favor. Y en ese sentido, esto ha llevado a invisibilizar a las mujeres a los espacios públicos. O sea, esta historia del uso de los espacios diferenciados entre hombres y mujeres, pues lleva a que las mujeres cuando ocupan el espacio público, pues siempre se ha ocupado de forma, por ejemplo, en las mujeres colectiva, porque finalmente yo planteo, y bueno, no nada más yo, varias autoras, es que hay un error semántico en entender que el espacio público es igual a un espacio violento. Quizás los hombres, y desde una lectura androcéntrica, no se logre ver y no se logra mirar. Pero lo que nos están diciendo las pintas y lo que nos están diciendo las intervenciones, si podemos ir más allá de la molestia que nos genere, es justamente esta protesta, este ya basta de vivir los espacios públicos como espacios violentos. Son espacios que son construidos o son construidos para toda la comunidad, que son ocupados en general o donde se transita, la que sigue, por favor, donde se transitan los hombres, es utilizado de manera masculina, y cuando las mujeres llegan y transitan en estos espacios públicos, se ven vulneradas inmediatamente. Y se ven vulneradas porque son violentadas, porque perciben violencia constante, y pensemos en un metro, pensemos en un transporte público, pensemos en los piropos al pasar en la calle, hasta irnos de que no puedes caminar sola a cierta hora de la tarde o lo que sea, porque te pueden violar o te pueden desaparecer. Y que todo ha sucedido, la segunda lugar de espacio en donde ocurre la violencia es en el espacio público. La primera es en el hogar, además. Entonces, ¿cómo estos usos de los espacios son espacios violentos, no son espacios públicos como tal? Entonces, la propuesta es pensar que tenemos un error de la semántica, de que se piense que los espacios públicos son espacios libres de violencia. Eso es lo que se está justamente planteando. La que sigue, por favor. Bueno, el hecho de tener un cuerpo sexuado femenino condiciona cómo usamos las mujeres los espacios públicos. Nuestra percepción de seguridad cuando caminamos por las calles está determinada por la experiencia encarnada de los acosos y agresiones que vivimos en el espacio público. Es lo que les estaba yo comentando. Hay una reacción, entonces, en encarnar el espacio público, y es por ello que hay una expresión, y hay muchas expresiones en él. Es tomar realmente los espacios públicos, es tomarlo de forma colectiva. ¿Lo puedes cambiar, por favor? Y es reconstruir espacios que tienen hoy día una configuración, como les explicaba, androcéntrica, hacia construir espacios donde ocurran convivencias distintas, donde se lean otras formas históricas que no han sido leídas, donde haya espacios para que para que entonces se pueda dar al menos un diálogo, un entendimiento de géneros en convivencia, y en una convivencia donde el espacio no sea un tema de violencia nada más. Es tomar realmente el espacio público, es tomarlo en colectivo, es marcar la existencia y plasmar el enojo y plasmar una voz colectiva de lo que te pasa a ti, me pasa a mí, hermana, no estás sola. Y también se ve como un agravio muy fuerte el tocar, por ejemplo, todas estas intervenciones, particularmente los murales que expresan todas estas emociones y estos pensamientos y estas propuestas inclusive de transformación. Es una forma de decir, si podemos entenderlo y ojalá que lo logremos, es una forma, el despintar un espacio intervenido
el quitar un espacio intervenido por el movimiento, es como decir, no existes otra vez, que además se ha vivido esa invisibilización. Es como decirles, no es cierto, no es verdad, hay que quitar, borrón y cuenta nueva, me estás quitando mi espacio bonito y vamos a volverlo a poner. Casi un ser borrado y no ser visto, que además es una sensación y una emoción que históricamente se ha vivido y ha construido una forma de entender la cultura de forma, insisto, androcéntrica. Las universidades, por lo tanto, son espacios y lugares de resistencia y de existencia y también de memoria. Es como el movimiento y las propuestas de las colectivas lo están llevando a cabo. Es esa dicotomía en donde, por un lado, en el espacio ocurre la violencia y se plasma la violencia en el espacio con las pintas, pero también está ocurriendo en el mismo lugar y en el mismo acto, desde mi punto de vista, una transformación emancipatoria y una propuesta de transformación emancipatoria. Lo que pasa es que creo que desde el otro lado, desde nuestra lectura androcéntrica, no hemos logrado comprender, desde mi punto de vista, esta transición entre expreso la violencia que vivo y también expreso la propuesta de transformación y de emancipación al mismo tiempo. Es traer a colación lo que le sucede a todas las mujeres con estas expresiones que han sido víctimas. Y puede ser inclusive, si me lo permiten, una analogía entre ese espacio como el cuerpo o como mi cuerpo. Un espacio, un cuerpo que ha sido violentado y que es un espacio que yo uso como mujer y que ha sido violentado. Me lo apropio porque es mi cuerpo, como esta pinta a favor de la decisión de la libre decisión del aborto. Me lo apropio como mi cuerpo y no lo toques y no lo deshagas. Y es una sensación y es una analogía del espacio, es una apropiación también. La que sigue, por favor. Y bueno, con toda esta reflexión, es un cachito nada más hablar de los espacios. Hay muchas otras estructuras, muchas otras líneas que podríamos platicar de las demandas de este movimiento y que se ven en la universidad, pero no nos da mucho tiempo. ¿Cómo busca combatir la violencia de género la UNAM y garantizar entonces la búsqueda y una igualdad sustantiva? Creo que hay tres vías, o yo las conjunto, las concentro en tres vías. Una es la atención a la violencia de género, la otra es crear estrategias de sensibilización para la prevención y la otra es llevar a cabo reformas y acciones legales, normativas, que permitan la permanencia de estas estructuras que vayan permitiendo lograr la erradicación y la igualdad. Son tres estrategias. La SIGU, la que sigue, como nosotros nos llamamos, la Coordinación para la Igualdad de Género de la Universidad, es una estructura nueva, nace en marzo del 2020, 2 semanas prácticamente después de que, bueno, más bien antes de que llegáramos al confinamiento por la pandemia, y lo que busca es consolidar y transversalizar la política institucional de igualdad de género en todos los niveles universitarios, así como enlazar, articular el trabajo de las entidades de la UNAM, de las dependencias universitarias, a favor de la igualdad sustantiva, la prevención de la violencia, la construcción de nuevas masculinidades y de un modelo comunitario que sea más igualitario, abierto e incluyente. La que sigue, por favor. La SIGU no nace de la nada, no estamos descubriendo tampoco el hilo negro y creo que vale mucho la pena comentar que la universidad ha hecho varios esfuerzos para lograr y buscar esa erradicación de violencia de género. Seguramente, y claro, no han sido suficientes al grado de lo que estamos platicando y seguiremos caminando sobre el tema. Pero bueno, por mencionar algunos, están las reformas a los estatutos, está el surgimiento de una comisión especial de igualdad de género del Consejo Universitario en el 2010, está el acuerdo del rector para hacer un protocolo, está la generación de un programa universitario de estudios de género que después, en el 2018, se convierte en un centro universitario de estudios de género, están las modificaciones al protocolo,
Y también la que sigue, por favor. Y también están la creación ya en cada una de las dependencias, distintas formas de organización que van a favor de la igualdad o proponer estrategias para la igualdad, como las comisiones internas de igualdad y equidad de género. Y por supuesto, bueno, pues está esta nueva coordinación que nace este año. Están las modificaciones a los artículos 95, 98, 99 que también ocurrieron en este año. Y desde lo académico también, pues hay un sinfín, un número fuerte, 200 académicas o más, de acuerdo al directorio del CIEG, especializadas en temas de género, más de 1000 tesis de licenciatura y maestría y doctorado en esta temática, y 3 especializaciones que están también en nuestras distintas dependencias, entidades de la universidad. Y esto todavía no es suficiente. La que sigue, por favor. También se creó una nueva estructura de Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género. Esta nueva defensoría, esta nueva estructura recibe directamente las denuncias del alumnado, personal académico y administrativo por actos u omisiones que constituyan violencia de género. Esta defensoría coadyuva en la estrategia para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. También proporciona asesoría y emite recomendaciones vinculantes para prevenir violaciones de derechos humanos y prevenir la violencia de género. La que sigue, por favor. Bueno, pues la Coordinación para la Igualdad de Género tiene el compromiso de escuchar, de comprender y entender los mensajes que se exponen, por ejemplo, a través de los murales y pintas de las colectivas feministas y estudiantiles. Nuestro papel es escuchar a todos los sectores universitarios, poder tratar de trazar estos puentes y lograr entonces estas nuevas formas de convivencia que sean más igualitarias. Buscamos reconfigurar el espacio para hacer de este un lugar habitable para nuestras estudiantes, nuestras académicas y trabajadoras. Ese es el reto. Garantizar espacios seguros, igualitarios, diversos e incluyentes que pasan por un trabajo colectivo que no deben criminalizar la expresión artística, sino usarlos como diagnósticos, por ejemplo, para identificar las necesidades de la comunidad y para escuchar y comprender, y a partir de la escucha y de la comprensión, poder entonces transitar hacia otro espacio público más incluyente para todas, todos y todes. La que sigue, por favor, ya casi vamos a acabar. La intervención del espacio universitario es una fuerza de expresión y de transformación del espacio más igualitario, equitativo y justo. La igualdad de género es garantizar el libre goce de las libertades y de los derechos, la libertad de expresión en decir y escuchar, y el derecho a un espacio libre de violencia. Y ya la que sigues, por favor. A grandes rasgos, ¿qué está haciendo la coordinación? Bueno, pues a varios niveles estamos ya con la corta edad de 6 meses, pues hemos logrado pues tener algunos diagnósticos, hemos llevado a cabo trabajos de intervención directa y de apoyo en diálogos entre algunas comunidades, también diálogos con algunos orientadores, también con responsables de atención a la comunidad. También hemos tenido diálogos ya con algunas mujeres en STEM, que por cierto, les hacemos llegar la invitación para los siguientes jueves, todos los jueves de octubre, en donde vamos a trabajar el tema justamente de las mujeres en la docencia y la investigación en tiempos de pandemia. Es una serie de seminarios muy interesantes que vale mucho la pena que los escuchemos. También lineamientos generales, estamos trabajando para conformar los lineamientos de las comisiones internas de igualdad de género que serán y las vislumbramos como el espejo para transversalizar las políticas institucionales en materia de género. Hemos logrado, ya terminamos de impartir el curso a las autoridades universitarias de sensibilización en perspectiva de género para la igualdad de género y en políticas de género de la universidad, donde asistió el rector. El curso terminó el 10 de septiembre y también todos los directores de distintas entidades y dependencias de la UNAM. Estamos trabajando para lograr las propuestas que ya hay en algunas entidades
y se están sistematizando las que ya existen, las propuestas de programas de estudio con perspectiva de género y transversalización en materia de género. Seguiremos trabajando sobre generar estos programas. La que sigue, por favor. Prevención, pues articular y coadyuvar junto con las instancias a quienes tocan, como la Defensoría de los Derechos Universitarios, la nueva estructura de la Defensoría, articular y coadyuvar para prevenir, es lo que nos toca desde la CIGU a nosotros, establecer estas articulaciones de prevención a la violencia. Trabajo mucho con la transformación de las masculinidades, infografías, conferencias, cápsulas. Tenemos una boletina en donde aparecen todas las actividades que hace la universidad en esta materia y que puedan estar al alcance de toda la comunidad y más allá de la comunidad. La que sigue, por favor. Y ya con estas me voy a ir rapidísimo, solamente es para mostrarles lo que tenemos en redes ahora con la pandemia. Pues nosotros nacimos prácticamente en redes sociales y de forma virtual, esta coordinación, y como bien, pues hemos avanzado bastante. Tenemos temáticas en tema de seguridad digital, que los invitamos, estas son las ligas. La que sigue, tenemos temáticas sobre arte y feminismo. Seguiremos trabajando justamente en programas de trabajo de arte y de intervención con los espacios. Masculinidades, también, si lo pueden ir girando nada más, por favor. La que sigue. La que sigue, gracias. Masculinidades tenemos bastante, tenemos diversidades y disidencias también, en donde también les están abordando. Tenemos temáticas de perspectiva de género, conferencias sobre lo que es la igualdad de género, lo que es la perspectiva de género, temáticas sobre desafíos en la perspectiva de género en la universidad. Y también tenemos, por ejemplo, y bueno, también los desafíos durante el confinamiento, las redes feministas en tiempo de confinamiento, la infancia y el COVID y los derechos humanos, conferencias y desafíos. Y estas son nuestras páginas, estas son nuestras redes sociales donde ustedes pueden acceder a todo lo que les estamos platicando. Y pues ha sido un enorme gusto compartir con ustedes estos minutos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Tamara. Creo que nos has dejado sobre la mesa una buena cantidad de interrogantes. Me parece que, a reserva de lo que piensen quienes nos están siguiendo y que ya están empezando a llegar preguntas y comentarios, permíteme, mi primera reacción sería, pues, preguntarte si la respuesta que ha dado la UNAM a un problema tan fuerte como es que como bien mencionas, atraviesa no solo la UNAM, sino nuestro país a nivel mundial, me parece que ha sido una respuesta muy rápida tomando en consideración el tamaño del problema, y que en principio parecería atender los cinco grandes rubros que tú nos mostraste, como que sintetiza, digamos, los planteamientos de estas colectivas. Y aquí la primera pregunta que me sugiere a mí es, ¿cuáles son, hasta el momento, entiendo que es muy pronto para hacer evaluaciones, cuáles son, en tu opinión, los problemas más fuertes, inmediatos que tenemos para enfrentar esto? Veo muy bien que hay un plan, un plan de mediano plazo, incluso de largo plazo y de plazo profundo. Pero en lo inmediato, ¿cómo podemos enfrentar estos procesos cuando, como tú bien dices, pues la forma de manifestar la protesta no está permitiendo llegar a diálogos? Ok, pues mira, yo veo dos caminos o dos esferas, dos dimensiones contundentes y súper fuertes, ¿no? Por un lado, las dos grandes temáticas que tenemos que seguir abordando. Mientras no desaparezca y disminuya la violencia, los esfuerzos que se hagan y esta rapidez de atención a la prevención, que es fundamental, no surte el efecto que tiene que surtir. Lo primero es fortalecer las líneas de atención a la violencia,
lograr también que tengamos, recuperar la confianza en las mujeres, en nuestras mujeres, de ser acompañadas, atendidas, escuchadas y solucionadas de la mejor manera posible para erradicar la violencia de género. Eso creo que es un tema, una vía fundamental, la atención a la violencia de género, y el tema que está sobre la mesa en la universidad y en todo el país y a nivel global es la violencia de género. Mientras no se disminuya, seguiremos luchando para que se disminuya. Y el otro punto que tiene que ver con la erradicación de la violencia de género y que es mucho más mi competencia en la coordinación, es generar estas estrategias que nos permitan disminuir poco a poco la erradicación de la violencia de género, que logremos erradicar la violencia de género. ¿Cómo? Transformando mentalidades. Ese es, desde mi punto de vista, lo primero que tenemos que ir logrando. La transformación de mentalidades nos van a llevar a mejores prácticas comunitarias también, en donde haya mayor interacción con igualdad de género. ¿En dónde lo veo y cómo lo veo? Por supuesto, en la intervención en cursos es una demanda también de las mujeres, el poder incluir en las materias la perspectiva de género o la voz de las mujeres históricamente que han estado invisibilizadas. Y a mí me parece, y traigo una reflexión ahí muy, muy constante, que me queda muy claro el por qué la solicitud. Me parece que si logramos introducir la voz de las mujeres y las obras de las mujeres históricas que han tenido y que no se han visto, porque se han dejado de lado y porque, otra vez, volvemos en una lógica androcéntrica, no podemos cambiar y transformar una historia, un discurso histórico. Eso es muy interesante. Y me parece que en la medida que se vayan introduciendo estas voces de las mujeres que han existido, yo tengo la apuesta que la transformación también de las mentalidades y de las formas de construir un mundo y de organizarse también son diferentes, porque son otras posturas que no han sido incluidas y que son otras formas de entender el mundo y otras formas de vivir y de compartir el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está una de las ideas. El otro tema creo que es la transformación en el amplio sentido, por ejemplo, las sensibilizaciones, la transformación de las mentalidades, la sensibilización es fundamental y los cursos formales o informales para lograr mirar con un poquito de mayor igualdad desde mi punto de vista, ¿no? Y creo que también otro punto, Javier, me parece que es entender, y la estrategia desde mi punto de vista institucional, es entender que es un programa, que es un paraguas en el cual está la atención y la prevención, y que aunque esté la SIGU, la nueva coordinación, es una tarea de todos y de todas. No es que, híjole, pobre Tamara, le va a tocar hacer todo esto y implementarlo, no. Nos toca a todos y a todas. La transformación es tan subjetiva, tan de sujeto en sujeto y tan colectiva, que no podemos estar exentos a ello. Me queda muy claro que como política institucional sí nos toca armar la política institucional y las propuestas, ¿no? Pero también es verdad que las entidades tienen sus propias formas y sus propias maneras de comprenderlo, y ahí estamos como coordinación para apoyarles, para acompañarles, para asesorarles, para articular alguna cuestión que ya se esté llevando a cabo y que no se logre de afianzar, ¿no? No sé si contesté un poco. No, por supuesto, y cada respuesta nos lleva a muchas preguntas, pero creo que mi obligación es pasarte las preguntas de quienes nos están siguiendo. Entonces, justamente en este sentido del que tú mencionas, la importancia de modificar la mentalidad de quienes estamos ahí en la frente de la universidad, hay dos preguntas que tienen que ver con esto. El curso que tomaron las autoridades desde el rector hasta las autoridades de distintas escuelas, facultades, lo pueden compartir con otras instituciones de educación superior en la República. Y otra que tiene que ver, otra que tiene que ver con eso es cómo, vamos a decirlo así, cómo atender de forma especializada al personal de la UNAM,
pensando que hay docentes, funcionarios, trabajadores de base, y que esa distinción, pues evidentemente conlleva una perspectiva del problema diferente. No diferente, digamos, con distintos matices. Por supuesto. Bueno, pues contesto la primera, bueno, las dos. Por supuesto que sí, nos pueden escribir. Bueno, yo al final les puse, si quieren ahorita les volvemos a poner, pero al final les puse todas las direcciones electrónicas en donde están todo nuestro material llevado a cabo. De hecho, todas las pláticas que se le dieron a las autoridades donde estuvo el rector también pasaron por TV UNAM, por ejemplo, están abiertas y están en el canal de YouTube, Igualdad de Género de YouTube UNAM. Entonces ahí lo pueden ver y están accesibles. Y si por algo no las encuentran, con mucho gusto si hacen llegar un mail a Coordinación Igualdad UNAM, ahorita se las doy bien, con mucho gusto también les contestamos y les mandamos directamente los materiales, pero todo está en línea, muy aprovechando que estamos en la pandemia y además pues que la transformación así va. Y el otro tema de cómo atender de forma especializada, justamente me parece que lo primero que tenemos y que estamos haciendo es respondernos al cómo transversalizar, con acciones, por supuesto, pero cómo transversalizar la política o la perspectiva de género. Lo primero que tenemos que hacer es sensibilizar a todos los sectores de nuestra población, si lo vemos como sectores sindical, administrativo, académico y académica, estudiantil, y ir poco a poco capacitando y sensibilizando a todas las estructuras de autoridades y para poderlo lograr y poder transversalizar y poder entonces generar en ellos el interés de que se tiene que trabajar con una perspectiva de género. Eso es lo primero. El otro punto me parece que también quiero comentarlo. Por un lado estamos atendiendo a nivel esferas autoridades, pero al mismo tiempo estamos atendiendo a nivel comunidades de preventivos en preparatorias, preparatoria 3 y otras preparatorias más en donde estamos ya participando. Y tenemos otros proyectos con otras facultades y escuelas también muy concretos de trabajo en educación o de trabajo en trabajo de comunidad. Viene un seminario que le tenemos también con mucha apuesta, que es un seminario sobre restauración de tejido social, sobre trabajo comunitario, sobre construcciones de paz, que creo que es muy importante también dejarlo de forma permanente. Y aquí está, se llama igualdaddegénero@unam.mx, donde nos pueden escribir. Y tenemos nuestra página, que es, http coordinaciongénero.unam.mx también. Ahí tienen todos los programas. Y bueno, con las distintas tareas, por ejemplo, desde miércoles para la igualdad, todos los días miércoles, a la 1 de la tarde, a las 12 del día, tenemos nuestro miércoles para la igualdad, en donde tocamos y abordamos temáticas que consideramos que son importantes para uno, para dos o para todos los sectores de nuestra universidad y también en general de toda la población. El día de hoy tenemos una plática muy interesante justamente del tema de paridad de género en las ciencias, justo mucho más a lo mejor abocado a perfiles académicos y estudiantiles en materia de disciplinas, por ejemplo. También tenemos, les decía yo, empezamos con todos los jueves de octubre, que tendremos también una serie de reflexiones, un seminario muy interesante sobre corresponsabilidad y economía de cuidado en tiempos de pandemia, con el tema de las mujeres y la vida académica y docente, por ejemplo. Entonces, estas son ya tareas muy concretas, muy dirigidas a sectores y que va por el tema de atención. Y ya para terminar el tema de la atención, en lo que se refiere a atención directa de violencia de género, con la Defensoría de los Derechos Universitarios, es de amplia apertura a la comunidad universitaria. Entonces, que también lo tengan directamente es el tema de atención con la Defensoría. Sí, por supuesto. Igualdad de género UNAM.mx.
así todo junto, igualdad de género. Es más, si quieres te lo... @unam.mx, y luego la página es... Sí, igualdad de género. Ajá. Y luego la página es https://, coordinaciongénero.unam.mx. Gracias. Sí. Y también está nuestro canal de YouTube, que se llama Igualdad de Género UNAM, en YouTube. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, pero el de YouTube están todas las pláticas grabadas, ahí también. Y en Facebook igual, Igualdad de Género, Igualdad UNAM se llama nuestra página en Facebook, y estamos subiendo todos los videos, ahí pueden ver también todas nuestras actividades. Igualdad UNAM. Así se llama en Facebook, en Twitter y en Instagram, se llama Igualdad UNAM. Con ese nombre en los tres, lo ven. Y en YouTube se llama Igualdad de Género UNAM. Gracias, muchas gracias. Sí. Bueno, muy bien, aquí continúa. Hay otras dos preguntas que tienen que ver con esto último de la atención, o más bien, no de la atención especializada, como tú mencionaste. No solamente en las diferencias entre docentes, trabajadores, autoridades, funcionarios, sino que la pregunta es estos retos desde la perspectiva de género ante perfiles universitarios, edad, género, etnia, ya no solamente perfil laboral, sino estas otras características. Ese es uno, y bueno, yo creo que eso es el, porque es muy peculiar la pregunta, muy Así particular la pregunta. Definitivamente, me parece que no solamente debemos tomar el tema de la desigualdad desde el punto de vista entre un género y otro, o dicotómica. Me parece que el tema de la desigualdad, como lo decía en la primera filmina, abarca muchas más cosas, y que se tiene que tomar en cuenta el tema interseccional o intersectorial de la atención y el trabajo. Es decir, tenemos que tomar en cuenta que el género o la reproducción del género, la participación con género, es decir, no es lo mismo ser mujer académica, ser mujer de 50 años, a ser mujer indígena, y ser mujer niña, o ser mujer universitaria que vive en una periferia o fuera de la Ciudad de México, o en alguna población lejana a la vida centralizada, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido es clarísimo, y hay muchos estudios que lo comprueban, pues que finalmente las desigualdades se incrementan ante esta desigualdad, ¿no? Si además eres mujer indígena, eres mujer migrante, eres mujer niña, eres mujer no letrada, eres mujer tal, pues todavía, además ya de la sobrecarga o la carga de desigualdad que como mujer ya portamos, pues esta se incrementa mucho más y la brecha crece mucho más. Y tenemos que estar muy atentas a esta temática y tomarla en cuenta. Y por otro lado también los otros géneros, ¿no? Las otras disidencias, me parece que es fundamental. Me parece que a veces el tema de la violencia contra las mujeres es tan agresivo y tan extremo que no nos permite mirar lo que viene o lo que sigue. Y me parece que lo que sigue es continuar hablando de esas otras formas de exclusión de otros géneros que también existen y que también requieren un reconocimiento y una participación y un reconocimiento en sus espacios, porque son de ellos y de ellas. Y eso me parece que también es fundamental tenerlo en la mira. Desde la coordinación tenemos un programa sobre temáticas de exclusión, y donde se consideran justamente estas otras formas de vivir los géneros. Sí, ok, muchas gracias. Aquí es un comentario, una pregunta, pero que tú ya contestaste, sin embargo, la
te la paso al aire porque es muy alentadora. Es una estudiante de maestría de nuestra UNAM, su línea de investigación sobre urbanismo feminista, y justamente estaba preguntando por tus sugerencias bibliográficas y de material. Creo que ya lo explicaste ampliamente. Lo vamos a poner en línea para que estos materiales estén disponibles. Ahora, aquí hay otras dos preguntas una pregunta que no se había hecho. Los espacios fuera de la propia facultad o de propia ciudad universitaria, ¿cómo son tratados? O sea, nosotros tenemos incidencia en esos espacios. ¿Cómo podemos tratar este problema dentro de los recintos universitarios si afuera vamos a estar teniendo la misma o peor problemática tal vez, ¿no? Como tú lo decías, el espacio público pues son espacios de riesgo. Yo creo que es una pregunta muy interesante, porque me parece que, a ver, de entrada, es muy interesante porque la vivencia del espacio desde las personas y desde las subjetividades no se divide, ¿no? O sea, bueno, por supuesto que puede uno reconocer cuál es el espacio público y cuál es el espacio privado y acciones en función de entender si tu espacio es público o es privado. Es decir, aquí es muy interesante porque en principio no te desnudas en un espacio público. Lo que es muy interesante en el movimiento es que el espacio público se apropia. Y entonces sí, por supuesto, hay un desnudo en el espacio público porque es una apropiación del espacio. Y eso es muy interesante porque es fluctuante, o sea, es decir, no hay una frontera, es decir, aquí me comporto de una forma y aquí me puedo comportar de otra forma. El tránsito del ser mujer ocurre en todos lados. Y en ese sentido, lo que se reproduce afuera se reproduce adentro también. Creo que hay varias, desde el movimiento y desde el uso del espacio como transeúntes o como personas que lo utilizamos, me parece que es muy interesante también entender, desde mi punto de vista, la universidad como espacio público y en medio de todo, por muy grave que sea el tema también de la vulneración de la seguridad adentro del espacio de la universidad, también es un espacio de protección, un espacio en donde puedes estar también. Lo que ha sido gravísimo y lo que ha levantado impresionantemente la exacerbación y la indignación es cuando han ocurrido feminicidios y cuando han ocurrido actos de violencia extrema adentro de ese espacio que suponíamos era seguro. No hay ningún espacio seguro afuera. Todo el país está en una situación en la que no nos sentimos seguras y tampoco adentro de la universidad porque lo hemos vivido. ¿Qué podemos hacer como autoridades? O sea, si la pregunta es desde la vía administrativa, bueno, pues yo creo que un gran reto para la universidad es justamente la construcción de estos espacios seguros dentro de varios lugares que ya, o que hay que, o algunos ya han sido, y ahí creo que es un trabajo con el programa de ustedes en el que podríamos caminar y trabajar y poder generar estos diagnósticos de cuáles son estos espacios de mucha inseguridad, que ya hay algunas identificadas, y poder hacer algo con estos espacios ya identificados universitarios de lograr una transformación hacia la seguridad. Ese es un reto fuerte, pero me parece que es necesario de tomarlo en cuenta y además tomarlo para atenderlo. Y me parece que la coordinación en ese sentido, por eso hablo yo de la articulación, no lo puede hacer sola, porque no soy especialista o no somos las especialistas en el tema de atención de espacios seguros, pero sí poder articular con gobiernos, por supuesto con las mismas instancias universitarias en materia de espacios y de atención, de poder lograr estas propuestas para llevarlas a cabo y empezar seguramente con focos muy rojos, identificados ya muy rojos, y poderlo hacer, por ejemplo, ¿no? Me parece que ese sería un logro muy interesante que deberíamos de atrevernos a hacer. No, pues
Con mucho gusto y te tomo la palabra. Me parece que podemos nosotros contribuir de un granito de arena a lo que estás comentando. Nosotros tenemos un proyecto, un borrador, un protocolo de un proyecto que ahí lo tenemos, que con la pandemia se nos ha quedado de lado, pero lo podemos retomar ampliamente y basado en la noción de sendero seguro, que como tú sabes es una propuesta de la UNAM, para identificar cuáles serían los recorridos más recomendables para nuestros estudiantes desde que salen de su escuela hasta que toman alguna de las paradas del transporte público más recurridas. Luego después vino otra iniciativa también de la UNAM de Escuela Segura, en donde la atención se vuelca hacia el interior de las propias instalaciones. La propuesta del PUEC era ampliarlo a la noción de barrio seguro, es decir, el barrio alrededor de nuestras propias escuelas, de alguna de los planteles. En el caso de la UNAM, pues es muchísimo, es un espacio muy, muy amplio. En eso estamos, con mucho gusto lo podemos ver en alguna sesión futura, si me lo permites, y que definitivamente creo que esto que tú señalas es fundamental. Ya no podemos seguir trabajando de forma independiente, de forma aislada. Me parece que es el momento de unir esfuerzos, y pues qué mejor ante un problema tan claramente identificado. Ya perdón, lo tenemos bien identificado, y pues lo que podemos hacer es ir adelante. Perdón. Nos estamos acercando al límite de tiempo, Tamara, pero no quiero dejar pasar esta otra pregunta que también me parece importante, y cada vez que digo, y que tiene que ver con esta cuestión de las escalas geográficas, ¿no? Ya estamos yendo desde el aula hasta allá los alrededores de la ciudad. Y entonces aquí la pregunta que te dicen es, esta emergencia del movimiento feminista a nivel mundial, que es cada vez más notoria, hay sincronicidad entre las protestas, bueno, y ojalá también propuestas, ¿no? A nivel mundial. ¿Qué cambios ha habido en el discurso y en las demandas y en las acciones encabezadas por los grupos de protesta de mujeres universitarias? ¿O no ha habido ninguno? ¿O hay poca sincronía o reflejo? La pregunta se refiere a si la experiencia mexicana digamos, tiene perfiles únicos, como tú bien lo tienes identificado, cuál es el perfil, cuál es su discurso, cuáles son sus formas de apropiarse de esos espacios. Si esas características de nuestro movimiento contra violencia de género es similar, distinto, ¿en qué sentido con el movimiento feminista a nivel mundial? Muchas gracias, sí. Bueno, pues yo creo que podemos partir de que en efecto algo que caracteriza al movimiento mundial, de esta famosa que varias autoras le han llamado como la cuarta ola, es el tema de la atención a la violencia de género. Es el reconocimiento que la desigualdad persiste pese a los esfuerzos que han existido a lo largo de la historia a nivel mundial y que se han llevado a cabo normativas internacionales para que los países puedan ejercerlos y entonces dirigirse y operar de forma más igualitaria, y que no han sido suficientes o no han sido del todo efectivos y eficientes. Y en ese sentido me parece que el movimiento feminista internacional lleva como estandarte justamente el tema de la no violencia y el de ya basta. Y si lo ponemos en México, pues imagínense ustedes, ¿no? No es lo mismo vivir en Suecia diciendo ya basta, o en Londres o en Francia, que vivir en México o en Latinoamérica, México particularmente con todo el incremento de la violencia, diciendo ya basta, ¿no? Y con una cultura como la que hemos vivido. Entonces, por supuesto que los tintes mexicanos, desde mi punto de vista, y sobre todo con las jóvenes que encabezan el movimiento, sí es un movimiento muy fuerte, muy, muy impetuoso, impulsivo, y con mucha rabia, quizás si lo podemos pensar y entender,
a la altura de la vivencia de la violencia. Ese es un tema como fuerte, ¿no? Y en otras temáticas, pues creo que también son otras vías, además de lo que está puesto como movimiento. Me parece que el movimiento ayuda mucho para poder mirar también otras formas de generar estrategias hacia la igualdad. ¿Qué estoy hablando? Búsqueda de paridades, por ejemplo. Si hablamos concretamente en la universidad, búsqueda de paridades en las mujeres y las ciencias, por ejemplo, ¿no? O impulso y fortalecimiento para que las mujeres de preparatorias puedan tener la fuerza suficiente para continuar estudiando una ciencia, una ingeniería y continuar su trayectoria y fortalecerse y no caerse, el famoso piso resbaloso, y no resbalarse en el camino o no tener tantos obstáculos que no les permitan continuar creciendo y continuar posicionando una perspectiva de género desde sus propios ámbitos de acción laboral y profesional, ¿no? Pues muy bien, pues muchas gracias. Bueno, aquí hay una última pregunta que inevitable durante este periodo de confinamiento. Durante la pandemia, ¿cómo han continuado las intervenciones contra la violencia de género en la UNAM? Pues ha sido muy interesante, sí creemos y todo el mundo lo vemos, es que en parte han tenido una especie de pausa relativa ante el tema de la pandemia. Sin embargo, sí vale la pena, por ejemplo, destacar o reconocer o poner sobre la mesa que hubo facultades, como la Facultad de Economía, que prácticamente las compañeras de las colectivas que tenían en paro estuvieron hasta regresando de las vacaciones de verano, por ejemplo. Entonces echaron una muy buena parte de la pandemia de semáforo rojo en paro, ¿no? Por ejemplo. También ha habido, y ustedes lo están viendo ya en redes, un activismo vía virtual y muy, muy importante, no nada más fuera con la CNDH, creo que también en la misma universidad también hay un movimiento, y yo creo que uno tiene que estar atendiendo. Insisto, esta coordinación nació con la pandemia y todas las implementaciones que hemos hecho han sido como lo estamos haciendo el día de hoy. Hemos tenido intervenciones, hemos participado en algunos diálogos, hemos participado también en diseño de estrategias para este semestre que se está llevando a cabo, y todo ha sido vía Zoom por el momento. Hemos asistido en algunos momentitos también vía presencial, los menos, por supuesto, pero así, vamos. Pues, como se comenta, la UNAM no se detiene, pero tampoco el movimiento se ha detenido, Claro. un poco la realidad se ha detenido, Claro. y tristemente la violencia tampoco se ha detenido. Ese es el punto. Claro. Mientras la violencia no se va a detener nada. Sí, sí. Bueno, y de hecho esta cuestión de que sea virtual, y en nuestro caso diríamos 100% virtual, pues no se debería de ver como una desventaja. De hecho, lo que estamos viendo es que una ventaja de hacerlo por este medio, es que ampliamos el alcance de llevar nuestros mensajes, las reflexiones a mayor cantidad de gente. Ahorita, además de la audiencia que tenemos conectada en tiempo real en la conferencia, después al subirse en la red se tiene una serie de descargas muchísimo más amplia que hacerlo de forma presencial. Y parece ser que cuando regresemos a las actividades, pues por lo menos si no totalmente, pero una buena parte, yo diría, no sé, si ustedes ya lo han ponderado dentro de la estrategia a seguir, después de ya en semáforo por lo menos amarillo y verde, es qué tanto porcentaje de nuestras actividades que estamos haciendo ahora en trabajo en casa, los podemos seguir manteniendo en línea, porque a final de cuentas, y tú siendo psicóloga de origen, nos lo podrás explicar mejor, la interacción frente a frente, presencial, con grupos de trabajo, y sobre todo si es de reflexión, si es un trabajo de reflexión académica, pues es fundamental, no se puede suplir.
no es lo mismo estarle hablando a una computadora que estar hablando con la interlocución con personas del otro lado de la mesa. Tamara, pues muchísimas gracias. Hay otras, más que preguntas, hay comentarios agradeciendo la sesión, te las transmito, son muchas, no las puedo mencionar una por una. Algunas preguntas ya también ya están de alguna manera respondidas con las otras preguntas, y si nos lo permites, haremos estos vínculos al material que tú nos has mencionado para aquellos que deseen profundizar o que ya estén trabajando sobre el tema, como este estudiante de la maestría. Pues no me queda más que agradecerte, sinceramente. Pronto te tomo la palabra para ver qué podemos hacer conjuntamente, y espero, y este es un compromiso que hago frente a nuestra comunidad, que próximamente tengamos ya una primera propuesta de colaboración conjunta en la medida de nuestras posibilidades, pero con la certeza de que lo hacemos con la mayor de la responsabilidad ante el problema. Te agradezco mucho, Javier, y sí, en efecto, yo creo que tenemos que trabajar. El reto es muy fuerte y creo que las acciones tienen que ir a la altura del reto. Y parte de esto se requiere la participación colectiva, definitivamente. Así que encantada de poder tener próximamente un trabajo de colaboración, empezar con un diagnóstico de las zonas, invitar a más colegas si tú lo consideras, ¿no? Entidades en geografía, distintas entidades especializadas, ¿no? Arquitectura y tal, y poder generar una propuesta, un proyecto para... Con mucho gusto. Me late. Muchas gracias. Con mucho gusto. No, pues al contrario, a ti, muchas gracias a ti. Bueno, y para quienes nos están siguiendo, me permito invitarlos a la próxima sesión de hoy en 8 días, el próximo miércoles 30 de septiembre. Tendremos la participación del doctor Mauricio Sánchez Menchero. Él es el director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, quien en esta ocasión nos va a hablar de cómo se están reflejando estos problemas que estamos padeciendo de pandemia, pero entre otros muchos de todo este caos cultural en el que estamos atravesando. Bueno, y a lo mejor no es la palabra adecuada, caos. Bueno, recuerdo que una vez para una conferencia que tenía yo, que pensaba yo utilizar el término caos, me fui al diccionario de María Moliner, que para mí es una obra que quiero mucho, y nos decía que las raíces griegas de la palabra caos quiere decir cambio. Entonces, si ahora nosotros decimos que estamos en un caos, pues bien, tomémoslo de esa manera. O sea, un caos es porque ya algo ya no funciona y tenemos que caminar a la siguiente fase, que es que esté funcionando. Entonces, con Mauricio veremos este tema de cómo estos cambios, cómo este caos está impactando en la imagen cinematográfica. Le doy las gracias al equipo de streaming de PUEC, de transmisión del PUEC, Daniel, Humberto, Vero, el equipo de difusión, Diego, el equipo de difusión, Vero, Stephanie, el equipo de planeación y seguimiento, Ana, las dos Lauras, Asdriel, a Laila por estar en el apoyo aquí en la sistematización de las preguntas que la audiencia nos está haciendo llegar, Tamara, y por supuesto a Ofe, quien da el apoyo necesario para que toda esta actividad que tuvimos hoy llegue a todos ustedes. Pues muchas gracias, te agradezco nuevamente y estamos en contacto. En la próxima. Seguro. Gracias. Muchas felicidades por su programa. Gracias. Gracias. Muchas